Y continuamos en Percepción Consciente con invitados increíbles. Ustedes se van a morir con este invitado que tenemos el día de hoy porque es el Cucho. Él le encanta que le digan el Cucho, pero ya nos va a contar por qué. Es un hombre de teatro, de gestos, de amor y sobre todo de amor a la infancia. Así que hoy lo trajimos a Percepción. Carlos, también usted que le quiere hacer tantas preguntas. Pedro, Zapata, bienvenido. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué más, Pedrito? ¿Cómo has maravilla. estado? La Percepción Consciente. ¡Qué maravilla! Bueno, Esperamos pues que sea una estancia y un diálogo fecundo, bonito. Contanos, Pedro, empecemos pues por ese proceso teatral, por ese proceso formativo. Vos sos de la ciudad de Manizales, ¿cierto que sí? Contanos un poquito pues cómo fue ese inicio de Pedro Zapata en el mundo de las artes escénicas. Primero es contar que yo nazco en un barrio que adoro profundamente en mi pueblo que se llamaba Corea. A los 14 años dije que se llamaba Corea porque el barrio cuando no había pelea se vestía de luto. Y allí tuvo una tienda mi padre y mi madre que estuvieron en una tienda 35 años. Ahí nacimos todos los hijos de ese par de seres tan bellos de Arcesio y Ernestina. Bueno, empezó el mundo a transcurrir y resulta que en alguna vez jugando en una esquina de la ciudad de Manizales pasó un compañero y nos dijo, entonces, ¿qué? Le dijimos, ¿para dónde va? Dijo, para teatro. Y nos miramos Carlos Arango y yo le dijimos, ¿y eso qué es? Y él dijo, si quieren vengan. Corrimos a la casa a pedir permiso, nos fuimos de 12 años, 14 años, a ver, y me tocó ver la primera obra de teatro que se llamaba El Loco de Moda. Y su director era Oscar Jurado, un hombre muy prestigioso en la historia teatral de Manizales. Y cuando yo llegué llorando a la casa y le dije a mi mamá, mamacita, yo quiero hacer teatro. Impactado por ese loco de moda de moda que había visto. Pues ahí empezó un poco la cantaleta. Al poco tiempo vi por primera vez a Charles Chaplin en el Teatro Avenida de Manizales y mi madre se conmovió de ver cómo yo lloré viendo a Chaplin. Y volví a decirlo del teatro. Entonces, ahí quedó el eco. Lo cierto es que empecé a conocer a los nadadistas, los escritores, los pintores y me volví la mascota de todos ellos, sin pedirle permiso a nadie. Y empecé a llegar a las 6 de la mañana a la casa y mi madre nunca me da tescama tan joven. Hasta que un día ella, así toda curiosa, me recibió, me tenía una arepa, la arepa más grande del mundo, a decirme, Petencito, yo te quiero hacer una pregunta. Me decían Petén porque mi hermana, por decir Pedro en él, decía Petena vaya mamá. Y entonces fue muy particular porque él me preguntó y me dijo, hijo, dígame la verdad, ¿usted no quiere estudiar? Y yo inmediatamente la miré con qué alegría y le dije, no, amasita. Me dijo, ¿y qué quieres entonces? Yo le dije, hacer teatro. Y me dijo ella, entonces no vuelvo al colegio. Así decidió mi madre Ernestina apoyar a su hijo, que en esa edad, ¿quién iba a creer? Iba a estar 48 años de su vida en los escenarios del mundo. ¡Qué maravilla! Y Pedro, precisamente queremos saber en qué escenarios estuviste, porque él se fue ya a recorrer el mundo, ¿cierto? A recorrer el país. Por ahí estuviste en el grupo Matacandelas, que nos cuentes un poco primero hicimos teatro de en ese Manizales, gesto, eso, pues con cómo iniciaste el Manizales y cómo hiciste el recorrido. Como ustedes pueden ver, Pedro es un hombre de metáforas, de gestos, de teatro, así que cuéntanos ese recorrido. Era Pedro, muy particular porque nací en el Teatro La Brecha de Manizales, que quería decir una relación entre Bertolt Brecht y Chaplin. Entonces se llamaba el Teatro La Brecha. Y cuando estuvimos en La Brecha hubo un momento en el que era precioso el teatro que hacíamos en el Teatro del Galpón de Bellas Artes. Y llegó un momento, por cosas de la vida, en que yo dije, bueno, tengo dos relaciones maravillosas, La Brecha y El Amor Eterno, que era con María Elena Ospina, la madre inolvidable de mi hijo Federico. Y yo creía que el amor era eterno, y cuando yo por algún motivo me separé de María Elena, salí derrotado en la ciudad porque dije yo, el amor eterno no existe, entonces no puedo existir más en esta ciudad, porque dije, no la puedo ver en brazos de otro hombre, ni quiero que me vea en brazos de otra mujer. Esa era la metáfora del amor eterno. Pues me fui para Cali, y en Cali empecé con el Teatro Esquina Latina y tuve la suerte a los 2 años de tener invitación directa de Enrique Buenaventura, cuando un día me dijo, paisa, hoy vas a improvisar. Bastó que él dijera eso para yo sentir que me estaba diciendo que iba a ser del TEG. Entonces ahí empezó la vida teatral y empezó la locura. El TEG era un grupo de gran prestigio. Creo que en Colombia ha habido dos grupos de teatro muy potentes, ahora hay otros, pero eran el TEG y la Candelaria. Nosotros éramos del Teatro Experimental de Cali, dirigido por Enrique Buenaventura, y en la Candelaria por Santiago García.
Y ahí empezó la locura, y entonces cuando menos pensamos a montar en aviones grandes, el primer viaje fue a Buenos Aires, Argentina, invitados por el Teatro General San Martín. La primera vez que viajaba con el teatro, mi maleta se quedó en el avión por una anécdota muy sutil, muy básica, y es que un periodista, un vendedor, un librero, me dijo, ¿por qué no le llevas un balón del Deportivo Cali? Vivía en Cali, a mi hijo. Y me pareció una misión tan hermosa que yo le dije, yo le llevo su balón a su hijo a Buenos Aires. Y resulta que en el avión, cuando mi maleta desapareció, me preguntaron, ¿pero qué era lo que traía en la maleta? Claro, llevaba un ataúd de panela para los fríos de 10 grados bajo cero, que era la temperatura en la temporada de invierno de Buenos Aires. Y la segunda, el balón lo pincharon pensando que llevaba coca. Entonces el balón del Deportivo Cali pinchado y la panela desapareció. Ay, Dios mío. Después me devolvieron la maleta. En la maleta fue una anécdota inolvidable. En la maleta me dieron $100 porque se me había olvidado la maleta, y esos $100 como que me pesaban en el bolsillo a mí tan bacano. Y lo segundo, tuve un romance corto en Buenos Aires con la mujer más divina que he conocido en toda mi vida, y es porque ella me vio de sudadera llegar al Teatro General San Martín con una sudadera prestada a un compañero, así que pasé yo a decirle, ayúdame a buscar mi maleta. Y terminamos teniendo ahí de esos romances pasajeros que tatúan la memoria para toda la vida. ¡Qué maravilla! Después ya vino los viajes con el TEC, entonces que en México, después nos fuimos para España, por toda parte, terminamos estando en París, terminamos actuando hasta en Polonia, me tocó estar. ¡Qué maravilla! En las relaciones que el Teatro Experimental de Cali en esa época tenía como la Candelaria. Bueno, Pedrito, y en esa relación con el teatro, innegablemente también se despierta una relación genitiva, una relación superfluida con la literatura. Hablemos un poquito y también con el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la educación. Hablemos también de las obras que te tatuaron el alma, que de alguna manera pues habitaron tu cuerpo, el cuerpo que le prestaste a los personajes en esas obras de teatro, y ahora en el mundo de la educación en el cual te encuentras ahí trabajando tanto en Bogotá como en Medellín como en Manizales. Hablemos también pues como de esas facetas. Me gusta mucho esa que preguntas de la literatura y todo. Pasó un detalle muy particular, es una anécdota inolvidable. Mi madre Ernestina era una mujer que escribía después de servir el almuerzo en la tienda, siempre cogía un mochito de lápiz de la tienda y empezaba a escribir textos que después sus hijos Fenrey y Pedro, Fenrey mayor que yo y Pedro, dijimos como declamación en los colegios donde estábamos. A mí me tocó un discurso de despedida de quinto de primaria, le dije un discurso a Luz Marina Zuluaga cuando quedó reina Miss Universo de Belleza, que le íbamos a decir en la Plaza de Toros, cayó un aguacero, yo me puse a llorar porque estaba de 5 años, y la idea era haberle dicho a ella de memoria, porque eran puros ancianos de 70 leyendo textos, que yo decía que era la maravilla. Cayeron 2 goteras, un cáncer la llevó y yo lloré perdidamente. Por la noche mi madre llamó a un programa de radio, estaban haciendo el homenaje a la Luz Marina, fui y ya pude decirle el discurso a toda la ciudad de Manizales, que es inolvidable. Esa idea de ella, había un ritual en la casa que era muy bello. Ella decía, Petén, hoy hay ritual, me decía. Cuando ella decía, Petén, hoy hay ritual, es que ella abría un cofre grande lleno de la ropa sucia y a la vez un canasto inmenso también, y el ritual era que ella sacaba toda la poesía de César Vallejo, de Pablo Neruda, de todos, y me ponía que le leyera en voz alta. Entonces, mientras madre planchaba, yo le leía a los poetas latinoamericanos en voz alta. Ya pueden imaginar lo que pasó. Si juntan eso con la idea del hombre que empezó a llegar a la casa a las 6 de la mañana, que era una anécdota ustedes que conocen, cada cual ponga los 100 Manizales desde la Plaza de Bolívar hasta las torres de Milán, por un andén y devuélvase por el otro. Sí. La subida era viendo el Nevado del Ruiz, el regreso, la espalda del Nevado del Ruiz, y a las 2 de la mañana hacer una vaquita para media aguardiente para esperar el amanecer. Esos universos fueron el universo mío de la literatura, de la palabra, de todo. Personajes hermosos. Uno primero que nos trató la memoria de toda la vida, el ladrón Amadeo, que hice en El Maletado, con el cual clasificamos al Festival Nacional de Teatro en Colombia por Cali, con esa obra tan preciosa, que después fuimos seleccionados para llevarla a España. Entonces, esa obra del Maletado, muy bello lo que dices, a quienes les presté mi cuerpo. En el Tego, obras como La Diestra de Dios Padre, donde hacía un mendigo maravilloso. En la ópera Bufa, que hacíamos un par de gemelos, un personaje de 2 gemelos, que eran como los políticos y todo en la obra. Historias muy bellas, sobre todo la historia de La Diestra de Dios Padre era preciosa, y la de la ópera me encantaba a mí maravillosamente porque tenía como referente al actor que ya había reemplazado en el Tego. Bueno, y otros personajes, pero en términos reales,
Lo que pasó con el teatro fue que también el teatro me trajo una verdad que no estaba en mi mente, y es que en todas partes donde llegamos con Enrique, en todas partes, en Colombia, en España, donde fuera, yo tenía mi gorra bacana, tenía bigote chaplinesco, tenía unos pantalones anchos, una bola muy bonita. Yo lo Era un hombre joven, época. elegante, de bola bonita, de bola de actor y tal. Y entonces en ese tiempo era muy bonito porque a toda parte donde llegamos yo estaba rodeado de niños. Desde siempre a toda parte bastaba que llegáramos en cualquier lugar y ya estaba yo rodeado de niños por esa pinta. Luego los niños son de alguna manera como algo inseparable de mi vida actoral, pero también creo que algo inseparable del barrio, porque una vez dije la metáfora que solo en un barrio popular uno tiene 3 mamás al mismo tiempo. Y es muy bella esa figura de ser niño en el barrio popular, digamos que es un hecho histórico y heroico en la vida humana de la vida barrial. Entonces, por ahí empezó y por ahí vienen muchas anécdotas. Alrededor de eso conocí la obra de Francesco Tonucci, una anécdota muy particular. Un hombre llamado Gilberto Pinilla, actor Jaime, en Manizales, un día me dijo: ve, vos sos el tipo ideal para leer un libro que tengo que llama La ciudad de los niños. Le dije yo: ¿por qué? Y dijo: no, te lo va a pasar. Me lo pasó. Yo empecé a leer a Francesco Tonucci y cada que lo leía lloraba impresionantemente con un argumento. Es que nunca ningún ser humano narró mi infancia como la narra Francesco Tonucci. Búsquenlo, se llama La ciudad de los niños. Es fantástico. hermosa. Pedrito, ahí, que usted tiene 1500 historias y nos encanta, quisiéramos escucharlo eternamente, pero hay precisamente esa conexión del barrio, del teatro y la educación. Para Pedro es muy importante la infancia y la defiende y desarrolla estrategias y actividades para la infancia. Entonces quiero que nos cuentes por qué esa obsesión por esa infancia, por qué debemos escuchar a esos niños, por qué debemos darle la importancia a esos niños, a esa infancia, Pedro Zapata. Yo creo que lo primero es que en la imagen como abstracción, que ustedes lo comprenderán, Sí. hay una abstracción que yo tuve en la que me crié desde niño, y es que cada que yo iba a llorar a mi madre a las 5:30 de la mañana, es que tenía un malevo en la cocina de la casa, entre ellos el tuerto Ciro, el indio, el ratón, que era. Ella les daba lecciones de que no hicieran mal, que se cuidaran del barrio, que trataran bien a la gente. Ella quería estar haciendo pedagogías con el mundo, hasta la mayor, la más poderosa del mundo, cuando ella, antes de haber conocido la anécdota de García Márquez, se inventó que se iba a acabar el mundo en el barrio Corea, y tuvo alrededor de 12 malevos y alrededor de 6 prostitutas con los malevos arrodillados a las 4 de la tarde al lado de una M de madera llena de velas, porque se iba a acabar el mundo. Eso se lo inventó mi madre como una forma de hacerles la alerta a ellos que había que cuidarse. En fin, ahí se juntaron todas estas anécdotas. Creo que ahí empezó lo de la escuela. ¿Por qué? Porque después, por esa vía actoral, mi relación con los niños era impresionante, porque tuve una época de titiritero muy grande, y siempre los niños, no hay complicidad igual para el mundo del escenario de uno como actor que el talento profundo, la honestidad y la ética y el goce que son los niños en el mundo del teatro y de los títeres. Entonces ahí sí se juntó barrio, teatro, y entonces la escuela aparece por una cosa muy particular, y es, me empezó a dar la vida, no estaba en mi mente cuando dije que si trabajas en Secretaría de Educación. Yo voy a trabajar en Secretaría de Educación, ¿y de qué manera? No, ¿qué es esto? Y descubrí que entonces el chico que había despachado mercados a los 7 años en la tienda del viejo Checho era un conversador, un hombre que se ligó toda la vida teatral con lo cultural, etcétera, y ese ha sido mi mundo de la conversación, siempre hablando de aquello que la cultura nos marcó, la solidaridad, el estarse inventando el mundo, el no estar creando juicios de valor contra nadie, sino el goce estético de cada vecino, de cada palabra, de cada vuelo del pájaro. Entonces creo que allí se desarrolló una cosa que después se volvió más formal. Me tocó estar en Secretaría de Educación de Bogotá, me tocó estar en Secretaría de Educación de Cali, después me tocó estar en el Ministerio de Educación en Bogotá, y así ¿De una Medellín cosa también? bella, porque se desarrolló también un afecto que lo debo aclarar, es que para mí los maestros del mundo son seres adorables, y yo los defino como niños extraviados, desde un amor profundo por esto. Claro que hay sus excepciones, habrá unos que no tanto, pero en ese sentido, y hoy por hoy creo que tengo un afecto tan profundo tanto por los maestros como por los estudiantes, como inseparables. Muy bien. Bueno, Pedro, a ti también te han acuñado un mote o un seudónimo, podremos decirlo, que es Pedro Palabra, ¿cierto? En medio de todo ese mare magnum y ese volcán de cosas que has vivido aquí en la ciudad de Medellín y en nuestros barrios, ¿cómo has hallado, digamos, una puerta, una salida, una apertura creativa hacia otras formas, alternativas, nuevas visiones,
otros universos en este inmenso teatro, podemos decirlo así, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, o las escuelas pues, de la ciudad de Medellín, o de Bogotá, o de Cali. Yo creo que hay una cosa muy bella y es ligar un poco el afecto con los niños y con los jóvenes, porque recuerden ustedes curiosamente en algo de sus memorias estará Jornadas Juveniles Latinoamericanas. Creo que en este instante es muy importante mencionarlo. ¿Qué pasó? El estar en Manizales yo vivía muy ligado con el Festival de Teatro, ligado, fui el hombre que vendía campañas de abonos, etcétera, pero llegó un momento donde dije, aquí tiene que pasar algo distinto con los jóvenes. Me cansé un poco del festival y pasó lo más inesperado del mundo. Visité 45 colegios de la ciudad, salón por salón, óiganlo bien, salón por salón, para mirar a los chicos de Manizales y decirles qué nos vamos a inventar para los adolescentes y jóvenes. Aparecieron Jornadas Juveniles Latinoamericanas. ¿Y qué marcó eso? Que yo me abrí del festival, se creó Jornadas Juveniles Latinoamericanas y empezó a traerle a mi vida los descubrimientos más grandes, las éticas de los jóvenes, las éticas de los maestros, las soledades de los jóvenes, las soledades de los maestros, las soledades de las comunas y todo. Entonces, en esa época era todo esto cargado de afectos y cargado de afectos. Por eso el llegar a decirles a los profesores niños extraviados no es gratuito, es una metáfora, porque son seres que les toca vivir muy complejamente, sobre todo en estas montañas de Dios, donde se cree que cada montaña, cual más miserable que la otra, cuando mentiras, en estas montañas es donde está la poética, inventándose la forma de narrar los amaneceres. Entonces, por ese lado, todas estas montañas maravillosas, ¿de qué están? Son también niños extraviados, porque todavía tienen una ansiedad, todavía se preguntan, pero yo cómo vamos a entender a los chicos de hoy por hoy. Y entonces están en esa especie de complejo evangelio de ir al aula y volver a la casa, preguntarse, en fin. Ese universo me parece que tiene un contenido innegociable y es el saber sagrado de los jóvenes. Entonces, eso que preguntas es muy poderoso. Cada día va uno descubriendo otros maestros, otros apóstoles. Hay cosas preciosas en los colegios. Los colegios no son de alguna manera la derrota de humanidad, es el silencio por escuchar, volverlo palabra, volverlo narrativa. Hay respiros de mundo en sus poéticas, hay épicas que de alguna manera nos ayudarían a transformar la ciudad. Qué lindo, por eso le dicen Pedro palabras, ¿sí ven? Y también él cuando habla con estos jóvenes y estos niños les dice que le digan el cucho, dígame si no, Pedro. Es que me encanta, me encanta cuando me dijeron la chapa el cucho por esto, y hay un hombre que lo acentuó, 6 de la mañana, arriba yendo por el Derca, hay un chico que pasa un poco en un viaje, quién sabe cuál, nunca me preocupó como viaje, sino lo veo a él a las 6 de la mañana y pasó por mi lado. Actuemos lo que es muy lindo. Eso. Entonces yo veo al chico que pasa por mi lado y él en su vaina, en su dejadez me mira con los ojitos así como llevados por el mundo y pasa por mi lado y me dice, ¿qué hubo, pa? Y les aseguro que cuando el pelado me dijo que hubo pa, entré llorando al colegio donde iba porque nunca había recibido una ternura igual. Ese pa de ese hombre me llegó como el amor que me debía el mundo entero a mí mismo. Qué hermoso, Pedro. Y precisamente para ir finalizando, porque como les digo, con este hombre nos podemos quedar aquí sentados capítulos, explicando y contando y escuchándolo, por supuesto, pero lo tendremos en otros espacios. Queremos, Pedro, que nos cuentes una línea, una poesía, que la actúes acá frente a cámaras para finalizar esta entrevista contigo. Lo que tú nos quieras decir, el poema que quieras decir o unas líneas de alguna obra de teatro que recuerdes. Me gustaría decir pensamientos de niños y jóvenes que he recogido en los distintos procesos. Por ejemplo, miren esto, ¿cómo no llamar pensamiento sagrado a los niños y a los adolescentes de este país y de esta ciudad entrañable que es muy hermosa? ¿Cómo no incluirlos inevitablemente? Pónganle cuidado, a tu lado los tienes en la ventana de tu casa, están cerca a la panadería, cerca a la carnicería del barrio, están tratando de hacer esa especie como de travesías y travesuras poéticas en la esquina. Ponle cuidado. Niños de 6 y 7 años de esta ciudad diciendo, la luna es una gota de agua que ilumina la noche. Qué lindo. El silencio es un ruido dormido. La sombra es el escondidijo del sol. Y adolescentes que están jugando eso que desde mi tierra, Manizales, empezaron en jornadas juveniles a decir, ¿dónde duele exactamente el alma? ¿A dónde va la inocencia cuando se pierde? Me podrían dar un sinónimo de flor. Todo este universo de pensamiento de ellos, que aquí sí que tenemos acumulados en los últimos tiempos, es una hermosura. Vuelvo y digo, en la poética, que está todavía como mundo de silencio en las aulas,
ténganlo por seguro, hay una posibilidad de un país distinto, que no lo hemos escuchado, que debe ser narrado. Hazte tu pregunta a tú mismo, a tu esposo, a tu tío, a tu tía, a la abuela. Cada uno trate de recordar bien cuál es su épica mayor, cuál es su máxima victoria silenciosa. Recupérenla en la casa para que de alguna manera tengamos una noción y una esperanza de mundo, a ver si logramos de alguna forma también simbólicamente derrotar esta obsesión por bombardear a la infancia del mundo. Pedro, gracias por estar, nos deja sin Muchas palabras, gracias. ¿cierto? Pero nos invita también a volver a lo esencial, que lo hablamos acá en Percepción, Pero nos deja sin a palabras en el comunicarnos poema, pero con muchas palabras. con en el sí. muchas palabras y con vibraciones altas en nuestra alma y en nuestro corazón, porque nos hace conectar y reflexionar en esas épicas de nuestra vida cotidiana, y eso es increíble. Pedro, gracias por estar en Percepción, gracias por aceptar nuestra invitación y que lo volvemos a tener en otro programa. Gracias, Cerremos Pedrito. con esta, que es una Cerremos frase con- de Tonucci, ¿Cuál que es? es muy ¿Cuál linda, es? es la última frase que dijo en Medellín, porque él creo que ya no vuelve, tiene 85 años. Digo, el único destino que le queda al juego en el mundo, grábense esto, óiganlo a partir de mañana, el único destino que le queda al juego en el mundo es afuera y juntos. Qué hermoso, gracias, un abrazo, Nos- que estén nos bien. vemos pronto. Listo, Chao, gracias, gracias, maravilla. chao.